Hola queridos corazones, bienvenidos a mi canal My Essential Style. Mi nombre es Carmen, para los que no me conocéis, os invito a que os suscribáis a mi canal, a que le deis a la campanita, a que me regaléis algún me gusta, y para los que me conocéis, bueno, pues ya lo sabéis, muchísimas gracias por seguir aquí. Si me estáis viendo es porque le habéis dado a la campanita. También me podéis seguir por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. En el vídeo de hoy quiero deciros 5 señales en las que, si tienes estas 5 señales, es porque necesitas urgentemente el minimalismo. Yo no me considero minimalista, pero sí que me gustan los principios del minimalismo y trato de aplicarlos a mi estilo de vida, al estilo de vida familiar. Para nada con esto yo os quiero decir que ahora nos vamos a volver locos tirando un montón de cosas, pero se trata un poco de cómo incorporar estos principios y cómo tener más conciencia a partir de ahora de lo que consumimos, de tus pertenencias, de lo que dejas entrar en tu vida. No solo lo físico, sino también lo emocional y lo mental, que es muy importante. Así que si tenéis alguna de estas señales, es que necesitáis el minimalismo. Así que, corazones, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno, la primera señal es cuando necesitamos un almacenamiento extra. O sea, cuando decimos, tengo que comprar alguna cajonera de estas de plástico, algún organizador o estos mueblecitos que hay para ponerlos debajo de la cama, cajas de plástico para ponerlas debajo de la cama porque necesito guardar cosas, pues a ver, las casas normalmente ya vienen equipadas con armarios y en los cuartos de baño también vienen armarios. Luego tú te compras muebles en los que ya más o menos, por ejemplo, en una habitación pues tienes una cómoda o tienes un sinfonier, en el mueble del comedor tienes para poner tu vajilla o tus mantelerías, tus cajones, la habitación de los niños lo mismo. También en la cocina, o sea, la cocina viene equipada con sus propios armarios, no necesitamos comprar ningún mueble adicional, con lo cual eso es lo que te debería ser suficiente para almacenar tus pertenencias. En el momento que tú necesitas comprar algo extra, eso ya es una señal de que estás acumulando muchas cosas y necesitas más. Entonces, eso es una clara señal de que hemos perdido el control de las cosas que tenemos en casa. Así que nos vamos a enfocar en crear espacios, no en llenar espacios. La segunda señal es cuando te agobian tus propias cosas. Entonces, cuando te sientes que llegas a casa y te da pereza ponerte a limpiar, te da pereza ponerte a recoger, no sabes por dónde empezar, cuando, por ejemplo, abres un cajón y el movimiento ese que normalmente tiene que tener un cajón, de que tú lo abres y lo cierras, pero por tenerlo lleno de cosas, o sea, tienes que aplastar la ropa para que cierre. Cuando, por ejemplo, acabas de planchar y vas a colgar una camisa y tienes que correr la ropa para colgarla y sabes que luego va a volver la ropa otra vez al sitio y vas a tener que volver a planchar la camisa cuando te la vayas a volver a poner. Esto es una clara señal de que necesitamos el minimalismo. O sea, cuando tenemos cosas que dices, bueno, pues por si acaso, porque me costó muchísimo y me duele tirarla, porque a lo mejor algún día se vuelven a llevar las modas. Eso es un error, porque sí, a lo mejor se lleva de nuevo, pero ya no se lleva el mismo cuello. O sea, las modas cambian y nosotros también, y nos gusta ir actuales. Entonces, el que tú guardes una prenda, si le tienes un cierto sentimentalismo a esa prenda, pues bueno, la guardas porque eso te inspira o te recuerda algo, pero hay que ver los recuerdos, porque los recuerdos se llevan aquí.
no en las cosas materiales. Entonces eso sería otro apartado, pero bueno, a lo que yo me refiero es que almacenar cosas porque sí, el por si acaso, pues como que no. Y en realidad, o sea, es porque no están cumpliendo ningún propósito, no nos aportan valor a nuestra vida y nos están generando muchísimo estrés. A lo mejor hay gente que no le genera estrés, pero bueno, eso es un estrés al que no nos deberíamos someter. Entonces, si tú tienes esta señal, si esto te está pasando, es que realmente necesitas el minimalismo. La tercera señal es cuando olvidas algo que ya tenías. Por ejemplo, pues no sé, normalmente ahora casi todos los supermercados tienen una sección de perfumería y entonces, pues bueno, como nos están bombardeando constantemente con tanta publicidad, que si en Navidad, que si los cosméticos, que esto, que lo otro, dices, ay, necesito un labial de brillo que no tengo. Porque no te acuerdas que sí que lo tienes. Lo que pasa es que no sabes dónde lo has puesto. Pero bueno, tú dices, ya que estoy aquí voy a mirarme y te compras el labial y ya picas en esto o picas en lo otro, que si un rímel, que si no sé cuántos. Bueno, el caso es que tú haces ya el gasto. Y a la semana siguiente te cambias de bolso y mirando los bolsillos resulta que abres la cremallera y que encuentras tu labial de brillo. O sea, entonces tenemos tanta acumulación de cosas en casa que ni nos acordamos que las tenemos. O sea, eso es una clara señal de que necesitamos el minimalismo. Yo os lo digo por voz propia, no porque yo quiera daros un consejo, no, es que a mí esto me ha pasado. Y ya os digo que yo no soy minimalista para nada. Estoy intentando serlo porque me gustan mucho los principios del minimalismo y estoy en proceso. Pero esto es una clara señal. ¿Cuántas veces ordenando un cajón no nos hemos encontrado un montón de cosas que pensábamos, las dábamos por perdidas, dábamos por hecho de que no lo teníamos? Digo, pero mira esto, o a lo mejor yo qué sé, infinidad de cosas. Entonces eso es una clara señal de que necesitas el minimalismo. El punto número 4, la cuarta señal, es si te preocupa el medio ambiente. Esto es un punto muy importante para mí. Si eres una persona que te preocupa el medio ambiente, te preocupa la sostenibilidad, quieres tener un estilo de vida ecológico, minimalista. El minimalismo no es lo mismo que la sostenibilidad, pero se complementan muy bien. Primero, porque no utilizarás tantas cosas innecesarias, y segundo, porque lo que dejes entrar a tu vida serán cosas de calidad. Por lo tanto, te van a durar más. La gente suele decir, no, es que el estilo minimalista suele ser bastante caro. Pues depende de cómo lo mires. Porque si tú te compras una camisa, por ejemplo, de buena calidad, esa camisa te va a durar muchísimo más que si te compras una camisa que te ha costado muy barata, pero que tienes que reemplazarla a los 6 meses o incluso a los 3 meses, o un suéter, porque le han salido bolas, porque se te amarilla una camisa. Infinidad de cosas. O sea, vale la pena invertir en una prenda buena que no tener 400 malas. Esto era un consejo que mi padre siempre me ha dado. Vale la pena tener una cosa buena que 100.000 malas. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que cuando vayáis a compraros o vayáis a invertir en una prenda, lo primero que tienes que pensar es, ¿de verdad la necesito? ¿O la puedo reemplazar por alguna otra que ya tengo en mi armario? No sé, es darle un valor a las cosas y ser más ecoamigable con la vida. No podemos consumir infinitamente porque este mundo es finito. Entonces yo con esto lo que os quiero decir es que tratemos de consumir menos y de ser más ecoamigables. Esto sería la cuarta señal de que necesitas el minimalismo.
Y la quinta señal, y muy importante también, es cuando te preguntas, ¿me define lo que tengo? Porque la sociedad, la publicidad, nos envía mensajes diarios. ¿Es que valemos por lo que tenemos o por la cantidad de las cosas que poseemos? O sea, el minimalismo nos lleva a hacer un trabajo de conciencia respecto a esto. Como de verdad lo que yo poseo es lo que me define, o debo abrir un espacio en mi vida y deshacerme de cosas innecesarias. Claro, lo innecesario, porque lo que usas, las cosas que tú utilizas, no tienes por qué deshacerte de ellas, solo porque digas, bueno, no tengo que tener X cosas en mi armario y no puedo tener más, ¿no? Tú las puedes guardar y decidir cuándo las vas a utilizar. La idea es abrir un espacio en nuestra vida y dejar entrar únicamente lo que es positivo, lo que realmente nos hace feliz. Debemos dejar entrar en nuestras vidas lo que nos haga felices y por lo tanto no llenar vacíos por llenarlos. Y bueno, por lo tanto esto es lo que me gusta del minimalismo, que es aprender a valorar muchas otras cosas antes que las cosas materiales. Creo que es un proceso en el que todos deberíamos trabajar porque la sociedad nos inunda día a día con mensajes de que lo material es lo más importante. Yo sé que es difícil desprendernos de esas ideas porque desde bien pequeñitos nos han inculcado y nos han enseñado a pensar que lo material es lo más importante. Pero poco a poco sí que podemos empezar a implementar este estilo de vida en empezar a desprendernos un poco más de esta idea que en realidad no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que a todos de vez en cuando nos gusta darnos un capricho y eso está bien. Realmente si te hace feliz está genial, pero cuando llegas al punto en que empiezas a llenar vacíos comprando compulsivamente y compras cosas que en realidad no necesitas, o sea, yo creo que entonces es cuando necesitas reflexionar y empezar a reconsiderar que estás al límite. Creo que esto es una clara señal de que necesitas el minimalismo. Y bueno, y no hablo ni en tercera persona, hablo con autoridad moral porque a mí me ha pasado. Entonces, bueno, yo estoy intentando reflexionar sobre eso, sobre consumir menos, hacer menos compras compulsivas, sino realmente comprar lo que uno necesita. Sí que es verdad que, bueno, de vez en cuando puedes darte un capricho, ¿por qué no? Que para eso trabajamos, pero hay que ser más consciente con el medio ambiente, con la sociedad, porque eso es lo que también estamos transmitiendo a nuestros hijos y lo que el día de mañana nosotros somos el patrón de ellos y ellos van a hacer pues lo que ven en casa. Y bueno, el tema sobre el minimalismo es muy extenso, os podría dar muchas más señales en la que os podéis identificar si realmente necesitáis el minimalismo. También, pues no sé, si no te llega el dinero a fin de mes, si no tienes tiempo. Una cosa muy importante, hay gente que llegar a su casa es como ver al mismísimo demonio. Entonces lo que hay que construir es un hogar en el que sea tu refugio, en el que digas, ay, qué ganas tengo de llegar a casa, de hacerme un cafetito o un té calentito y bueno, pues ponerme a leer o incluso hacer cosas o ponerme a cocinar, pero estar a gusto en tu casa. Eso también es una señal de que necesitas el minimalismo y dejar de vivir en constante estrés, porque eso al fin y al cabo nos lleva a la deriva. Hay que tomarse la vida con más tranquilidad. Y entonces por eso hay que hacer la vida un poco más sencilla, no agobiarnos. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.
podéis dejarme vuestros comentarios abajo. Para los que no os habéis suscrito todavía, ahora es el momento de hacerlo. Podéis darle a la campanita, podéis regalarme unos cuantos me gustas. También me podéis seguir por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!